En los albores de la historia humana, cuando las primeras comunidades hebreas comenzaron a pronunciar una palabra que resonaría a través de milenios, pocos podían imaginar que esa simple articulación de sonidos se convertiría en el fundamento mismo de una comprensión radical sobre la abundancia y la libertad interior. Esa palabra, transmitida de generación en generación, como un susurro sagrado entre labios devotos, encerraba en su brevedad la semilla de una revolución filosófica que siglos después encontraría en Baruch Spinoza su más agudo intérprete y crítico más implacable. La palabra es Shema, escucha, una sola palabra que contiene el universo entero de la conciencia humana. Durante miles de años, las comunidades judías la han repetido no como fórmula mágica destinada a conjurar riquezas materiales, sino como estructura fundamental del pensamiento que conecta la mente individual con la totalidad de la existencia. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios. El Señor es uno. Pero más allá de su formulación religiosa tradicional, esta palabra encierra una verdad que trasciende cualquier dogma. La abundancia verdadera nace del acto mismo de escuchar, de abrir la conciencia a la realidad tal como es, sin los filtros distorsionadores del miedo, la superstición o la necesidad desesperada de control sobre lo incontrolable. ¿Por qué una palabra tan simple habría de convertirse en el mantra más poderoso de una tradición milenaria? La respuesta no reside en propiedades sobrenaturales atribuidas a los sonidos específicos, sino en algo mucho más profundo y revolucionario: la capacidad de transformar radicalmente la relación del ser humano consigo mismo y con el mundo que habita. Escuchar, en el sentido más pleno de esta palabra, significa abandonar la posición de quien cree poseer verdades absolutas para adoptar la actitud de quien se abre a recibir la realidad sin resistencia. Es el primer paso hacia esa abundancia interior que no depende de circunstancias externas, sino de la calidad de la conciencia con que enfrentamos cada momento de nuestra existencia. Cuando las primeras comunidades hebreas comenzaron a estructurar su vida espiritual alrededor de esta palabra, no estaban creando simplemente una práctica religiosa más, estaban estableciendo los cimientos de una forma radicalmente diferente de concebir la relación entre lo humano y lo divino, entre la finitud individual y la infinitud del cosmos. Shema no es una petición dirigida a una deidad externa, sino una declaración ontológica sobre la naturaleza misma de la realidad. Todo es uno, toda separación es ilusoria, toda abundancia verdadera surge del reconocimiento de esta unidad fundamental. Los siglos fueron tejiendo alrededor de esta palabra capas cada vez más complejas de interpretación y práctica. Los rabinos medievales desarrollaron elaboradas exégesis que exploraban cada matiz de significado, cada posible resonancia filosófica y mística. Los cabalistas la convirtieron en clave para descifrar los misterios más profundos de la creación. Los filósofos judíos, como Maimónides, la utilizaron como piedra angular para construir sistemas racionales que pudieran conciliar fe y razón. Pero en todos estos desarrollos permanecía constante algo esencial: la comprensión de que la verdadera abundancia no es algo que se obtiene del exterior, sino algo que se despierta en el interior cuando la conciencia se abre completamente a la realidad. ¿No resulta fascinante que una tradición espiritual haya depositado toda su sabiduría sobre la abundancia en una sola palabra que significa precisamente el acto de recibir sin resistencia? Mientras otras tradiciones desarrollaron complejas técnicas de visualización, elaborados rituales de petición o sofisticados sistemas de intercambio con fuerzas sobrenaturales, la sabiduría hebrea fue directamente al corazón del asunto. La abundancia
es la capacidad de la conciencia de reconocer la plenitud que ya existe en cada momento, la riqueza infinita que se despliega cuando dejamos de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Durante generaciones, madres judías susurraron esta palabra en los oídos de sus hijos recién nacidos. Padres devotos la pronunciaron como última oración antes de cerrar los ojos para siempre. Comunidades enteras la corearon en momentos de celebración y en horas de persecución. Y en cada una de estas repeticiones, algo misterioso ocurría. No era que la palabra produjera abundancia por arte de magia, sino que el acto mismo de pronunciarla con atención plena abría canales de percepción que revelaban la abundancia que siempre había estado presente, esperando ser reconocida. Los mercaderes judíos que viajaban por las rutas comerciales medievales llevaban consigo esta palabra como el más valioso de sus tesoros. No porque creyeran que les garantizaría éxito en sus transacciones, sino porque les recordaba constantemente que la verdadera riqueza no reside en las ganancias materiales, sino en la capacidad de mantener la mente abierta y receptiva ante cada nueva situación, cada nuevo encuentro, cada nueva oportunidad de aprender y crecer. Shema les enseñaba que la abundancia no es acumulación, sino flujo. No es posesión, sino participación. No es control, sino entrega confiada a los procesos naturales de la vida. Pero ¿qué sucede cuando una palabra sagrada se encuentra con una mente filosófica que se niega a aceptar explicaciones sobrenaturales? ¿Qué ocurre cuando la razón más aguda de una época se vuelve hacia las tradiciones más venerables y les exige que revelen sus secretos sin recurrir al misterio o la autoridad incuestionable? La respuesta llegó en el siglo XVII de la mano de un joven pulidor de lentes que había crecido en el corazón mismo de la comunidad sefardí de Ámsterdam, respirando desde la infancia el aroma de esta antigua sabiduría, pero destinado a convertirse en su crítico más radical y, paradójicamente, en su intérprete más profundo. Baruch Spinoza conocía íntimamente el poder de la palabra Shema. La había escuchado miles de veces en la sinagoga de su infancia. La había repetido en las oraciones matutinas y vespertinas. La había sentido vibrar en su garganta con la cadencia familiar de los rituales heredados. Pero su mente inquieta no podía conformarse con la repetición mecánica de fórmulas, por más venerables que fueran. Necesitaba comprender. Necesitaba penetrar hasta las raíces racionales de aquello que las tradiciones envolvían en el manto del misterio sagrado. Cuando Spinoza comenzó a desarrollar su sistema filosófico, no abandonó simplemente las enseñanzas de su juventud religiosa. Más bien, la sometió a un proceso de destilación tan riguroso que terminó por extraer de ellas su esencia más pura, liberándolas de todas las adherencias supersticiosas que los siglos habían ido acumulando como capas de polvo sobre un cristal originalmente transparente. Y lo que descubrió en el corazón de la palabra Shema fue algo que revolucionaría para siempre su comprensión de la naturaleza humana y del cosmos. Escuchar, comprendió Spinoza, es el acto fundamental de la razón. No la razón calculadora que busca manipular la realidad para obtener ventajas particulares, sino la razón contemplativa que se abre a la realidad para comprenderla tal como es, sin distorsiones proyectivas. Cuando el ser humano aprende verdaderamente a escuchar a sí mismo, a los demás, al mundo natural que lo rodea, descubre que todo está interconectado por una red infinita de relaciones causales que constituyen la sustancia misma de lo que existe. Y esta comprensión no es meramente intelectual. Transforma radicalmente la experiencia vivida, disolviendo la sensación de separación que es la fuente de todo sufrimiento y abriendo las puertas a una forma de abundancia que no depende de la acumulación externa,
sino del reconocimiento de la riqueza infinita que surge de la participación consciente en la totalidad. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad que prefiere refugiarse en supersticiones que la tranquilizan momentáneamente, pero la mantienen prisionera de sus propias limitaciones? Spinoza se enfrentó a esta pregunta con una honestidad implacable. Observó cómo las instituciones religiosas habían convertido palabras sagradas como Shema en fórmulas mágicas que prometían resultados específicos a cambio de repeticiones mecánicas, traicionando así su significado más profundo. Vio cómo el miedo a la incertidumbre llevaba a las personas a buscar garantías sobrenaturales en lugar de desarrollar la fortaleza interior que surge del conocimiento racional. La crítica espinociana de la religión organizada no nacía del desprecio hacia lo sagrado, sino del amor apasionado por la verdad que las tradiciones sagradas habían intuido, pero que las instituciones habían terminado por distorsionar. Cuando Spinoza analizaba la función de la palabra Shema en la vida espiritual judía, no veía simplemente una reliquia del pasado digna de ser desechada, sino un diamante en bruto que necesitaba ser tallado por la razón para revelar toda su luminosidad. El problema no estaba en la palabra misma, sino en el uso mágico que se había hecho de ella, en la expectativa supersticiosa de que su mera repetición pudiera alterar las leyes naturales del universo. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Para Spinoza, significaba la liberación de la mente humana de cadenas que ella misma se había forjado por miedo a enfrentar la realidad tal como es. Cuando comprende que no existen fuerzas sobrenaturales que puedan ser manipuladas mediante fórmulas verbales, la conciencia humana debe asumir la responsabilidad completa de su propia felicidad y realización. Y lejos de ser esto una pérdida, constituye la mayor ganancia imaginable. El descubrimiento de que la abundancia verdadera no depende de factores externos incontrolables, sino de la calidad de comprensión que podemos desarrollar sobre nosotros mismos y sobre el mundo que habitamos. Spinoza no negaba que la repetición de la palabra Shema pudiera tener efectos beneficiosos en quienes la practicaban. Pero estos efectos, argumentaba, no se debían a propiedades mágicas de los sonidos pronunciados, sino a procesos psicológicos perfectamente naturales y comprensibles. Cuando una persona se concentra regularmente en una palabra que significa escucha, está entrenando su mente en la atención plena, está desarrollando la capacidad de mantenerse presente y receptiva ante la experiencia inmediata. Y esta capacidad, una vez desarrollada, transforma efectivamente la calidad de vida de quien la posee, no porque atraiga bendiciones externas, sino porque permite reconocer y aprovechar las oportunidades que siempre estuvieron disponibles, pero que una mente distraída o ansiosa no conseguía percibir. La verdadera abundancia, según la interpretación spinociana, no consiste en la satisfacción de todos los deseos, sino en la comprensión de la naturaleza de los deseos mismos. Cuando entendemos que muchos de nuestros anhelos nacen de ideas confusas sobre lo que necesitamos para ser felices, podemos comenzar a distinguir entre deseos que expresan nuestra naturaleza auténtica y deseos que surgen de la imitación irreflexiva de modelos externos. Y esta distinción es liberadora porque nos permite dirigir nuestra energía hacia aquello que realmente puede enriquecer nuestra existencia, en lugar de perseguir fantasmas que nos mantienen en un estado perpetuo de insatisfacción. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Esta pregunta atraviesa como un rayo luminoso todo el pensamiento spinociano. Para él, la fe auténtica no era la adhesión ciega a doctrinas incuestionables, sino la confianza valiente en la capacidad de la razón humana para encontrar sentido en un universo
que no ofrece garantías externas de significado. La palabra Shema, despojada de sus atribuciones sobrenaturales, se revelaba entonces como una invitación a este tipo de fe más profunda. La fe en que la realidad tiene una estructura inteligible que puede ser comprendida por una mente suficientemente atenta y desprejuiciada. Los contemporáneos de Spinoza, tanto judíos como cristianos, percibieron inmediatamente la naturaleza revolucionaria de sus ideas. No era simplemente que estuviera cuestionando doctrinas específicas de esta o aquella religión. Estaba cuestionando la autoridad misma de cualquier doctrina que pretendiera imponer verdades sin someterlas al escrutinio de la razón. Y esto resultaba profundamente amenazador para instituciones que habían basado su poder precisamente en la demanda de obediencia ciega a verdades supuestamente reveladas. La excomunión de Spinoza por parte de la comunidad judía de Ámsterdam no fue simplemente un acto de intolerancia religiosa. Fue el reconocimiento por parte de los líderes comunitarios de que las ideas del joven filósofo representaban una amenaza existencial para todo el edificio de autoridad sobre el que se sostenía su poder. Si los individuos podían acceder directamente a la verdad mediante el uso riguroso de la razón, si podían encontrar en su propia experiencia contemplativa la abundancia que las instituciones prometían como recompensa por la obediencia, entonces la mediación institucional se volvía no solo innecesaria, sino contraproducente. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías todavía se mueven dentro del marco conceptual religioso, todavía aceptan las reglas del juego teológico, simplemente discrepan sobre interpretaciones específicas. Las dudas, en cambio, cuestionan la validez misma del marco, ponen en entredicho la autoridad de las fuentes, exigen justificaciones racionales para creencias que habían sido aceptadas como evidentes por sí mismas. Y Spinoza representaba la duda llevada a su máxima potencia, no la duda escéptica que se complace en la imposibilidad de conocer, sino la duda metódica que se niega a aceptar como verdadero aquello que no puede ser demostrado racionalmente. Pero la crítica spinoziana de la religión institucional no era meramente destructiva. Al mismo tiempo que desmantelaba las estructuras supersticiosas que habían crecido alrededor de las intuiciones sagradas originales, Spinoza ofrecía una alternativa constructiva, una espiritualidad basada en el conocimiento racional, una abundancia fundada en la comprensión, una salvación que no dependía de la gracia externa, sino del desarrollo de las capacidades más elevadas de la naturaleza humana. La palabra Shema, liberada de su contexto religioso tradicional, pero conservando su significado esencial, se convertía en el símbolo perfecto de esta nueva espiritualidad. Escuchar con atención plena, recibir la realidad sin resistencia, reconocer la unidad fundamental que subyace a toda diversidad aparente. Estos seguían siendo los caminos hacia la abundancia, pero ahora podían ser recorridos sin necesidad de apelar a autoridades externas o de someterse a instituciones que demandaban obediencia ciega a cambio de promesas inciertas. En sus largas noches de soledad en La Haya, puliendo lentes durante el día y desarrollando su sistema filosófico en las horas nocturnas, Spinoza experimentaba directamente aquella abundancia interior que había identificado como el verdadero fruto de la sabiduría antigua. No necesitaba repetir fórmulas mágicas ni realizar rituales complicados. Le bastaba con mantener su mente abierta a la comprensión cada vez más clara de las conexiones que vinculan todas las cosas, con cultivar esa atención serena y penetrante que permite percibir la belleza y el orden inherentes a la naturaleza, incluso en medio de las apariencias más caóticas. ¿Acaso no era esto lo que los antiguos sabios hebreos habían intuido cuando eligieron la palabra escucha como centro de su práctica espiritual más elevada?
No habían comprendido, aunque de manera todavía envuelta en imágenes míticas, que la abundancia verdadera surge cuando el yo individual se abre completamente a la totalidad de lo que es. Cuando la mente finita reconoce su participación en la mente infinita que constituye la esencia misma del cosmos. Spinoza no pretendía haber inventado una sabiduría nueva. Más bien, se veía a sí mismo como alguien que había logrado traducir al lenguaje de la razón moderna verdades que las tradiciones antiguas habían expresado en el lenguaje de la imaginación mítica. La palabra Shema encerraba la misma intuición fundamental que él desarrollaba en su ética, que el ser humano alcanza su máxima realización cuando comprende su lugar en el orden natural, cuando deja de luchar contra las leyes del universo para aprender a cooperar conscientemente con ellas. Pero esta cooperación consciente no es pasividad resignada, es la forma más activa de actividad. La actividad de una mente que ha comprendido las condiciones reales de su existencia y que puede, por tanto, actuar de manera eficaz para realizar sus potencialidades más elevadas. La abundancia spinoziana no es la satisfacción de deseos arbitrarios, sino la realización plena de la naturaleza esencial del ser humano como parte consciente de la naturaleza infinita. Desde esta perspectiva, la palabra Shema se revelaba como algo mucho más revolucionario de lo que sus usuarios tradicionales habían sospechado. No era simplemente una invitación a escuchar una voz divina externa, sino una llamada a despertar la divinidad de la propia capacidad de comprensión. No era una técnica para obtener favores sobrenaturales, sino un método para desarrollar esas capacidades naturales que, una vez plenamente desarrolladas, proporcionan una satisfacción más profunda y duradera que cualquier bien externo. Los seguidores de Spinoza, dispersos por toda Europa durante los siglos siguientes, llevaron consigo esta comprensión renovada del significado de las palabras sagradas. No como fórmulas mágicas que debían ser repetidas mecánicamente, sino como llaves conceptuales que podían abrir puertas hacia niveles más profundos de autoconocimiento y comprensión cósmica. La abundancia se convertía así no en una promesa futura, condicionada a la obediencia religiosa, sino en una posibilidad presente accesible a cualquier mente suficientemente disciplinada y clara. Y no es precisamente esta la mayor herejía imaginable para una mentalidad religiosa convencional. La idea de que cada individuo puede acceder directamente a la verdad más elevada, sin necesidad de mediadores institucionales, sin dependencia de autoridades externas, simplemente mediante el uso riguroso y honesto de sus propias facultades racionales. Esta herejía era al mismo tiempo el núcleo de la propuesta spinoziana y la razón por la cual sus ideas resultaban tan amenazadoras para los poderes establecidos de su época. Pero Spinoza no era un revolucionario político en el sentido convencional. No llamaba a derrocar gobiernos ni a destruir instituciones sociales. Su revolución era más sutil y más profunda. Era la revolución de la conciencia individual que descubre su propia capacidad de pensar por sí misma y de encontrar en esa capacidad una fuente de abundancia inagotable. Una vez que esta revolución se completaba en un individuo, todas las formas externas de autoridad perdían su poder coercitivo sobre él, no porque las rechazara violentamente, sino porque simplemente dejaban de ser relevantes para su búsqueda de realización y felicidad. El mantra hebreo, la palabra Shema, se transformaba así en las manos de Spinoza en algo completamente nuevo y al mismo tiempo ancestralmente familiar, en la expresión más condensada de una filosofía de la liberación que no prometía la salvación en un mundo futuro, sino que la hacía disponible aquí y ahora para cualquiera dispuesto a emprender el trabajo paciente y riguroso del autoconocimiento racional.
Durante los siglos que siguieron a la muerte de Spinoza, sus ideas siguieron trabajando silenciosamente en las mentes más agudas de Occidente. Filósofos como Goethe, Schelling y Hegel reconocieron en él a un predecesor cuyas intuiciones fundamentales habían anticipado desarrollos que ellos mismos estaban explorando. Poetas como Novalis y Hölderlin encontraron en su visión de la naturaleza como totalidad viviente una fuente de inspiración para sus propias búsquedas de lo absoluto. Científicos como Einstein descubrieron en su concepción geométrica del universo un antecedente de sus propias teorías sobre la estructura matemática de la realidad. Pero quizás el legado más profundo de Spinoza no se encuentra en estos desarrollos intelectuales específicos, sino en algo más simple y más radical, en la demostración viviente de que es posible construir una vida plena y significativa sin depender de autoridades externas, sin refugiarse en supersticiones tranquilizadoras, sin renunciar a la capacidad crítica de la razón. Su propia existencia constituía la prueba más convincente de que la abundancia verdadera es accesible a través del conocimiento y la comprensión, no a través de la fe ciega o la repetición mecánica de fórmulas sagradas. Y sin embargo, paradójicamente, su filosofía no constituía una negación de lo sagrado, sino su más profunda afirmación. Al mostrar que la palabra Shema no necesita ser pronunciada mágicamente para ser efectiva, Spinoza revelaba su verdadero poder. El poder de despertar en la conciencia humana el reconocimiento de su propia naturaleza divina, entendida no como participación en una divinidad trascendente, sino como expresión finita de la infinita creatividad que constituye la esencia misma de la realidad. Desde las ventanas de su modesta habitación en La Haya, Spinoza contemplaba el mismo cielo estrellado que había inspirado a los antiguos sabios hebreos a desarrollar su comprensión de la unidad cósmica. Pero él podía ver en esas estrellas no simplemente símbolos de un orden divino inalcanzable, sino expresiones tangibles de las mismas leyes naturales que operaban en su propia mente cuando se entregaba al trabajo del pensamiento riguroso y la contemplación serena. No había logrado así realizar de la manera más plena posible aquello hacia lo cual apuntaba la antigua palabra sagrada. No había aprendido a escuchar con tal profundidad que ya no necesitaba distinguir entre la voz de Dios y la voz de su propia razón plenamente desarrollada. Su abundancia no consistía en la acumulación de bienes materiales, vivía en la pobreza material más completa, sino en la riqueza infinita de una comprensión que abarcaba desde las pasiones más íntimas del corazón humano hasta las leyes más universales que gobiernan el movimiento de los planetas. Esta era la abundancia que la palabra Shema había estado prometiendo desde siempre. No la satisfacción mágica de deseos superficiales, sino la participación consciente en la creatividad infinita que se despliega a través de todas las formas finitas de existencia. Spinoza había mostrado que esta participación no requiere intermediarios institucionales ni fórmulas sobrenaturales. Requiere únicamente la disciplina paciente de una mente que se niega a conformarse con respuestas fáciles y que está dispuesta a seguir las implicaciones de sus descubrimientos hasta sus últimas consecuencias. Los contemporáneos de Spinoza, que comprendieron el alcance de sus ideas, experimentaron una mezcla de terror y fascinación. Terror, porque se daban cuenta de que si Spinoza tenía razón, entonces todas las certezas sobre las cuales habían construido sus vidas se revelaban como ilusiones tranquilizadoras. Fascinación porque intuían que, al otro lado de esta demolición de falsas certezas, podría aguardar una forma de certeza más profunda y más satisfactoria. La certeza que surge del conocimiento directo, no de la creencia en autoridades externas.
Pero ¿cuántos seres humanos están realmente preparados para asumir la responsabilidad completa de su propia búsqueda de la verdad? ¿Cuántos pueden soportar la soledad de quien se niega a aceptar respuestas prefabricadas y debe construir paso a paso su propia comprensión del mundo? La mayoría, reconocía Spinoza con una mezcla de compasión y realismo, prefiere la seguridad de las creencias heredadas, incluso si esas creencias limitan su capacidad de crecimiento y realización. Pero para aquellos pocos que pueden soportar la incertidumbre temporal que precede al conocimiento auténtico, la palabra Shema se convertía en una llave que abría puertas hacia dimensiones de experiencia completamente inexploradas. Ya no era necesario repetirla como un mantra. Bastaba con comprenderla en su significado más profundo para que comenzara a operar su transformación silenciosa de la conciencia. Escuchar, en el sentido spinociano, significa estar completamente presente ante lo que es, sin las distorsiones que introducen los prejuicios, los miedos, las esperanzas irrealistas o los deseos compulsivos. Y cuando la mente logra establecerse en esta calidad de atención pura, descubre que la realidad misma es infinitamente más rica, más bella y más satisfactoria de lo que cualquier fantasía podría imaginar. Esta es la abundancia auténtica. No la satisfacción de deseos fabricados artificialmente, sino el reconocimiento de la riqueza infinita que siempre estuvo presente, esperando ser percibida por una conciencia suficientemente clara y receptiva. En los años finales de su vida, cuando la tuberculosis comenzó a debilitar su cuerpo, pero su mente conservaba toda su lucidez penetrante, Spinoza reflexionaba a menudo sobre el destino de sus ideas. Sabía que la mayoría de sus contemporáneos no estaba preparada para aceptar las implicaciones radicales de su filosofía. Sabía que sus libros serían prohibidos, que sus ideas serían distorsionadas y malentendidas, que pasarían siglos antes de que la humanidad estuviera lista para asimilar completamente el mensaje que había tratado de comunicar. Pero también sabía que las ideas verdaderas poseen una fuerza propia que las hace indestructibles. Como semillas que pueden permanecer dormidas durante décadas hasta encontrar las condiciones apropiadas para germinar, sus intuiciones fundamentales sobre la naturaleza de la abundancia auténtica esperarían pacientemente el momento histórico en que las mentes humanas estuvieran preparadas para recibirlas sin distorsión. Y ese momento presentía llegaría cuando la humanidad hubiera agotado todas las alternativas superficiales, cuando hubiera explorado hasta sus últimas consecuencias las promesas vacías de las abundancias externas y estuviera finalmente dispuesta a emprender la búsqueda interior que conduce hacia formas de satisfacción más profundas y duraderas. Entonces, la antigua palabra Shema podría revelar por fin su secreto mejor guardado, que la abundancia no es algo que se obtiene, sino algo que se reconoce. No es algo que se produce, sino algo que se descubre. No es algo que se conquista, sino algo que se recibe cuando la mente se vuelve suficientemente silenciosa y receptiva. Durante las largas noches de invierno, cuando el viento sacudía las ventanas de su habitación y las velas proyectaban sombras danzantes sobre las páginas de sus manuscritos, Spinoza experimentaba de primera mano aquella abundancia interior que había identificado como el verdadero objetivo de toda búsqueda espiritual auténtica. No necesitaba más compañía que sus propios pensamientos, más entretenimiento que el desarrollo riguroso de sus ideas, más seguridad que la certeza íntima de estar siguiendo el camino hacia la verdad con toda la honestidad de que era capaz. ¿No era esta la más perfecta ilustración de lo que la palabra Shema había estado enseñando desde siempre? Que la abundancia verdadera no depende de circunstancias externas, sino de la calidad de la conciencia con que enfrentamos cualquier circunstancia.
que la riqueza auténtica no se mide en términos de posesiones acumuladas, sino en términos de capacidades desarrolladas. Que la seguridad real no proviene de garantías externas, sino de la confianza en nuestra propia capacidad de comprender y responder creativamente a cualquier situación que la vida pueda presentarnos. Los escasos amigos que visitaban a Spinoza durante sus últimos años quedaban impresionados por la serenidad radiante que emanaba de su presencia. Aquí estaba un hombre que había renunciado a todas las formas convencionales de éxito, riqueza material, reconocimiento social, seguridad institucional, y que sin embargo manifestaba una satisfacción más profunda que la de cualquier millonario o potentado de la época. Su abundancia era invisible para los ojos externos, pero absolutamente tangible para cualquiera que tuviera la sensibilidad suficiente para percibirla. Esta era la demostración más convincente de la validez de sus ideas. No se trataba de teorías abstractas desarrolladas en el aislamiento académico, sino de comprensiones vivientes que transformaban efectivamente la calidad de la experiencia cotidiana. La palabra Shema, despojada de su envoltorio sobrenatural, pero conservando su poder transformador, había operado en la vida de Spinoza exactamente como él había predicho que operaría, no como una fórmula mágica que alterara las circunstancias externas, sino como una llave que abriera dimensiones interiores de riqueza y satisfacción accesibles a cualquier mente suficientemente disciplinada y clara. Cuando finalmente llegó el momento de su muerte, en febrero de 1677, Spinoza enfrentó ese tránsito final con la misma serenidad contemplativa que había caracterizado toda su existencia adulta. No necesitó consolaciones religiosas ni promesas de inmortalidad personal para encontrar paz en esos momentos últimos. Le bastaba con la comprensión que había desarrollado durante años de paciente investigación, que la muerte individual no es más que la disolución de una configuración particular de la sustancia infinita que constituye la realidad, y que aquello que hay de más valioso en cada ser humano, su capacidad de comprensión y amor, participa de algo eterno que trasciende cualquier forma finita específica. En este sentido final y definitivo, había realizado completamente el significado más profundo de la palabra Shema. Había aprendido a escuchar con tal profundidad que ya no distinguía entre su propia voz y la voz del cosmos mismo hablando a través de él. Su abundancia había alcanzado esa cualidad de infinitud que caracteriza a todo aquello que es verdaderamente real. No podía ser aumentada ni disminuida por circunstancias externas, porque su fuente residía en la naturaleza misma de la existencia. Los manuscritos que dejó tras de sí, cuidadosamente conservados por sus amigos más cercanos y publicados póstumamente a pesar de la prohibición oficial, contenían en forma sistemática y rigurosa todo lo que había aprendido sobre la naturaleza de la abundancia auténtica. Pero el mensaje más poderoso no estaba en las palabras escritas, sino en el ejemplo de su propia vida. La demostración viviente de que es posible construir una existencia plena y significativa sin depender de autoridades externas, sin refugiarse en supersticiones tranquilizadoras, sin renunciar a la capacidad crítica de la razón. Y así la palabra Shema, que había comenzado su historia como un elemento central del ritual religioso hebreo, completaba una transformación extraordinaria en las manos de este pensador revolucionario. Se convertía en el símbolo de una espiritualidad completamente nueva. Una espiritualidad que no dependía de instituciones externas, sino del desarrollo de las capacidades más elevadas de la naturaleza humana. Una espiritualidad que no prometía recompensas en mundos futuros, sino que hacía accesible aquí y ahora la experiencia directa de participar conscientemente en la creatividad infinita que se dé
despliega a través de todas las formas de existencia. Pero la historia de esta transformación no terminaba con la muerte física de Spinoza. Sus ideas, como había previsto, siguieron trabajando silenciosamente en las profundidades de la cultura occidental, influyendo de maneras sutiles pero poderosas en el desarrollo del pensamiento moderno. Filósofos, científicos, artistas y místicos de las generaciones siguientes encontraron en su obra una fuente inagotable de inspiración para sus propias búsquedas de significado y realización. Y no es precisamente esto lo que había prometido desde siempre la sabiduría contenida en la palabra Shema, que quienes aprendieran verdaderamente a escuchar se convertirían a su vez en fuentes de abundancia para otros, no a través de la transmisión mecánica de fórmulas verbales, sino a través del ejemplo viviente de vidas transformadas por la comprensión auténtica. Spinoza había mostrado que la abundancia real es contagiosa, no porque se propague mágicamente, sino porque inspira en otros el deseo de emprender su propia búsqueda interior hacia formas de satisfacción más profundas y duraderas. En nuestros días, cuando las promesas de abundancia externa han alcanzado niveles de sofisticación nunca antes vistos, pero los niveles de satisfacción real parecen permanecer estancados o incluso declinar, las intuiciones espinocianas sobre la naturaleza de la riqueza auténtica adquieren una relevancia particular. Millones de personas repiten diariamente mantras modernos, afirmaciones positivas, visualizaciones creativas, técnicas de manifestación, esperando que estas repeticiones produzcan los cambios externos que desean en sus vidas. Pero ¿qué pasaría si, siguiendo el ejemplo de Spinoza, comenzáramos a investigar más profundamente la naturaleza misma del deseo y la satisfacción? ¿Qué descubriríamos si aplicáramos a nuestras propias búsquedas de abundancia la misma honestidad intelectual implacable que él aplicó a las tradiciones religiosas de su época? ¿No podríamos encontrar que, al igual que la antigua palabra Shema, muchas de nuestras técnicas contemporáneas de desarrollo personal contienen intuiciones válidas que han sido distorsionadas por expectativas mágicas y realistas? La abundancia spinociana no niega la importancia de las condiciones materiales de existencia. Spinoza mismo reconocía que cierto nivel de bienestar físico es necesario para que la mente pueda dedicarse al trabajo de la comprensión y la contemplación. Pero insistía en que, una vez satisfechas las necesidades básicas, la búsqueda de acumulación material adicional se convierte en una distracción que impide el desarrollo de aquellas capacidades que proporcionan las formas más duraderas de satisfacción. ¿Y no podemos reconocer en nuestra propia experiencia la validez de esta distinción? ¿No hemos observado cómo el logro de objetivos materiales específicos proporciona una satisfacción intensa, pero temporal, mientras que el desarrollo de capacidades como la comprensión, la creatividad, la compasión y la serenidad genera formas de satisfacción que no se desgastan con el uso, sino que se profundizan con la práctica? La palabra Shema, interpretada desde la perspectiva spinociana, se convierte así en una invitación a reorientar nuestras prioridades hacia aquello que realmente puede enriquecer la calidad de nuestra experiencia cotidiana. Pero esta reorientación no es fácil en una cultura que bombardea constantemente nuestros sentidos con mensajes sobre la importancia de la adquisición y el consumo. Requiere el mismo tipo de disciplina mental que Spinoza desarrolló durante sus años de investigación solitaria. La capacidad de mantener la atención enfocada en aquello que realmente importa, a pesar de las distracciones constantes que el entorno social presenta. Requiere la valentía de cuestionar creencias profundamente arraigadas sobre lo que constituye el éxito y la realización.
Requiere la paciencia de emprender un trabajo interior cuyos frutos no son inmediatamente visibles, pero que gradualmente transforma toda la calidad de la existencia. En este punto de nuestra reflexión surge naturalmente una invitación para quienes han seguido hasta aquí este desarrollo de ideas. Desde cualquier lugar del mundo donde te encuentres en este momento, desde tu ciudad natal o desde un lugar lejano que visitas por primera vez, en la quietud de la madrugada o en el bullicio de la tarde, ¿no sientes la llamada a compartir algo de esta comprensión con aquellos que amas? Tal vez podrías escribir en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas y qué hora marca el reloj donde te encuentras, creando así una red invisible de mentes que reflexionan simultáneamente sobre estas cuestiones fundamentales. Y tal vez, si estas palabras han resonado de alguna manera en tu interior, podrías compartir este contenido con alguien cercano a ti, enviándole al mismo tiempo una bendición silenciosa para él y su familia, participando así en esa abundancia que se multiplica cuando se comparte sin expectativa de retorno. Porque esta es quizás la lección más práctica que podemos extraer del encuentro entre la antigua sabiduría hebrea y la filosofía espinociana, que la abundancia auténtica no es algo que se acumula privadamente, sino algo que se realiza en la conexión con otros. No algo que se obtiene compitiendo, sino algo que se descubre colaborando. No algo que se produce forzando la realidad, sino algo que se recibe cuando aprendemos a cooperar conscientemente con los procesos naturales que nos rodean y nos constituyen. Y así llegamos al momento culminante de nuestra investigación sobre el secreto mejor guardado de la palabra más repetida por las generaciones judías a lo largo de los siglos. El poder de Shema no reside en su pronunciación mecánica, sino en la transformación de conciencia que se produce cuando comprendemos realmente su significado. No es una fórmula para manipular fuerzas sobrenaturales, sino una técnica para desarrollar capacidades naturales que, una vez desarrolladas, proporcionan acceso a formas de abundancia que trascienden cualquier satisfacción meramente material. Spinoza nos ha mostrado que no necesitamos abandonar lo sagrado para abrazar la razón. Más bien, necesitamos purificar lo sagrado de las adherencias supersticiosas que impiden su comprensión auténtica. La palabra Shema, despojada de sus atribuciones mágicas, pero conservando su poder transformador, se revela como una de las tecnologías más sofisticadas jamás desarrolladas para el cultivo de la conciencia humana. Una técnica que entrena la mente en la receptividad completa ante la realidad, preparándola así para participar conscientemente en la creatividad infinita que constituye la esencia misma de la existencia. Pero, ¿qué significa en términos prácticos vivir desde esta comprensión? Significa aprender a distinguir entre los deseos que surgen de la comparación social y los deseos que expresan nuestra naturaleza auténtica. Significa desarrollar la capacidad de encontrar satisfacción en procesos más que en resultados, en crecimiento más que en adquisición, en comprensión más que en certezas. Significa cultivar esa calidad de atención que permite percibir la riqueza extraordinaria que se despliega en cada momento presente cuando dejamos de buscar en el futuro aquello que ya está disponible ahora. La abundancia spinociana es simultáneamente la más simple y la más sofisticada de todas las formas de riqueza. Simple porque no requiere recursos externos, técnicas complicadas o conocimientos esotéricos. Cualquier mente puede acceder a ella mediante la aplicación honesta y rigurosa de su capacidad natural de comprensión. Sofisticada porque su desarrollo completo requiere niveles de disciplina mental, honestidad intelectual y madurez emocional que pocos están dispuestos a cultivar con la paciencia y la perseverancia necesarias. Y sin embargo,
Esta abundancia no es un privilegio reservado para unos pocos elegidos. Es la herencia natural de todo ser humano que esté dispuesto a emprender el trabajo interior necesario para reclamarla. La palabra Shema no es una fórmula secreta accesible únicamente a iniciados. Es una invitación universal a despertar capacidades que todos poseemos, pero que la mayoría mantiene dormidas por falta de comprensión sobre su verdadera naturaleza y potencial. En los momentos finales de esta larga reflexión sobre el encuentro entre sabiduría antigua y pensamiento moderno, nos enfrentamos con una pregunta que cada lector debe responder por sí mismo. ¿Estamos dispuestos a abandonar la búsqueda de abundancias externas que prometen satisfacciones rápidas, pero temporales, para emprender la búsqueda más lenta, pero más profunda de aquellas capacidades interiores que proporcionan formas de satisfacción que se profundizan con el tiempo en lugar de desgastarse? Tenemos la valentía de seguir el ejemplo de Spinoza y someter nuestras creencias más queridas al escrutinio implacable de la razón, confiando en que la verdad que emerge de este proceso será más satisfactoria que cualquier ilusión consoladora. Porque al final, esto es lo que la palabra Shema nos ha estado enseñando durante milenios, y lo que Spinoza tradujo al lenguaje de la filosofía moderna. Que la abundancia verdadera no es algo que se repite, sino algo que se comprende. No es algo que se obtiene, sino algo que se reconoce. No es algo que se produce mediante técnicas externas, sino algo que se despierta mediante la transformación interior de quien se atreve a escuchar la realidad sin los filtros distorsionadores del miedo, la superstición o la necesidad compulsiva de control. La abundancia auténtica es el reconocimiento de que ya somos infinitamente ricos y solo necesitamos desarrollar los ojos para verlo y los oídos para escucharlo. Cuando las comunidades judías de Europa comenzaron a dispersarse tras las expulsiones y persecuciones que marcaron el final de la Edad Media, llevaron consigo más que sus posesiones materiales y sus tradiciones rituales. Llevaban consigo una palabra que había funcionado durante siglos como ancla espiritual en medio de las tormentas históricas más devastadoras. Una palabra cuyo poder residía precisamente en su capacidad de mantener viva la llama de la esperanza cuando todas las circunstancias externas parecían conspirar para extinguirla. Pero, ¿qué sucede cuando esa misma palabra, venerada por generaciones como fuente de fortaleza y abundancia, se encuentra con una mente que se niega a aceptar explicaciones basadas únicamente en la autoridad de la tradición? La historia de cómo Baruch Spinoza llegó a revolucionar la comprensión de la palabra Shema no comenzó con una revelación súbita ni con una rebelión adolescente contra las enseñanzas recibidas. Comenzó con algo mucho más sutil y peligroso para las estructuras de poder religioso. Comenzó con preguntas. Preguntas que surgían naturalmente en una mente joven y aguda que había sido educada para valorar el estudio y la reflexión, pero que no podía conformarse con respuestas que no satisfacían las demandas de la razón rigurosa. ¿Por qué una palabra específica habría de poseer poderes que otras palabras no poseen? ¿Qué mecanismo preciso opera cuando millones de personas repiten los mismos sonidos, esperando resultados similares? ¿En qué se diferencia la eficacia de una oración tradicional de la eficacia de cualquier otro tipo de autosugestión o concentración mental? Estas preguntas, aparentemente inocentes, contenían en germen toda una revolución filosófica que terminaría por transformar no solo la comprensión de la palabra Shema, sino la concepción misma de la relación entre lo humano y lo divino. El joven Spinoza había crecido en el corazón de una comunidad que había convertido el estudio en una forma de culto. Los sefardíes de Ámsterdam
refugiados de las persecuciones ibéricas, habían construido una de las culturas intelectuales más sofisticadas de Europa. En sus sinagogas resonaban debates teológicos que combinaban la erudición talmúdica tradicional con influencias de la filosofía aristotélica, el pensamiento cabalístico y las nuevas corrientes humanísticas que llegaban de Italia. Era un ambiente que estimulaba la reflexión profunda, pero que también mantenía límites estrictos sobre las conclusiones a las que esa reflexión podía conducir legítimamente. Dentro de este contexto intelectualmente estimulante, pero doctrinalmente controlado, la palabra Shema ocupaba un lugar central no solo en la liturgia, sino en la educación espiritual de los jóvenes. Se les enseñaba que esta palabra encerraba misterios profundos cuya comprensión plena requería años de estudio dedicado y una pureza de corazón que solo unos pocos privilegiados podían alcanzar. Se les explicaba que su repetición diaria no era una mera rutina ritual, sino una técnica espiritual que gradualmente refinaba la conciencia hasta hacerla receptiva a influencias divinas que permanecían inaccesibles para mentes menos preparadas. Pero Spinoza tenía la desgracia o la fortuna de poseer exactamente el tipo de mente que no puede aceptar explicaciones místicas sin someterlas a análisis racional. Cuando sus maestros le explicaban que la palabra Shema poseía poderes especiales debido a su origen divino, su mente inmediatamente generaba preguntas complementarias. ¿Cómo podemos verificar que el origen es efectivamente divino? ¿En qué se distingue una revelación auténtica de una construcción humana que se atribuye origen sobrenatural? ¿Qué criterios podemos utilizar para evaluar la validez de afirmaciones sobre realidades que, por definición, trascienden la experiencia ordinaria? Estas preguntas no surgían de escepticismo destructivo o de rebelión juvenil contra la autoridad. Surgían de un amor apasionado por la verdad que no podía conformarse con respuestas parciales o evasivas. Spinoza genuinamente deseaba comprender el poder de la palabra Shema, pero necesitaba una comprensión que pudiera resistir el escrutinio más riguroso, que pudiera explicar los fenómenos observados sin recurrir a hipótesis indemostrables sobre intervenciones sobrenaturales. Durante sus años de formación rabínica, Spinoza desarrolló una familiaridad íntima con todos los aspectos de la tradición hebrea relacionados con el uso de palabras sagradas. Estudió las interpretaciones cabalísticas que atribuían significados numéricos a cada letra de la palabra Shema. Analizó las especulaciones talmúdicas sobre los efectos espirituales de su pronunciación correcta. Memorizó las elaboradas meditaciones que diversos maestros habían desarrollado para profundizar su impacto transformador. Pero cuanto más profundizaba en estos estudios, más claramente percibía la distancia que separaba las afirmaciones grandiosas sobre los poderes de la palabra de cualquier evidencia verificable sobre su eficacia específica. No era significativo que los efectos atribuidos a la repetición de Shema, serenidad interior, claridad mental, sensación de conexión con la totalidad, fueran exactamente los mismos efectos que podían observarse en practicantes de diversas tradiciones contemplativas que utilizaban técnicas completamente diferentes. ¿No sugería esto que el poder transformador residía en el acto mismo de la concentración sostenida más que en las propiedades específicas de sonidos particulares? Estas observaciones llevaron a Spinoza a formular una hipótesis revolucionaria, que la eficacia de la palabra Shema no dependía de su supuesto origen divino, sino de mecanismos psicológicos perfectamente naturales que podían ser estudiados, comprendidos y replicados sin necesidad de apelar a intervenciones sobrenaturales. Según esta hipótesis, cuando una persona se concentra regularmente en una palabra que significa escucha,
está entrenando su mente en una capacidad específica, la capacidad de mantener la atención enfocada y receptiva, que tiene efectos demostrables sobre la calidad de la experiencia consciente. Pero desarrollar esta hipótesis hasta sus últimas consecuencias requería un tipo de valor intelectual que pocos de sus contemporáneos estaban dispuestos a demostrar. Porque si la palabra Shema operaba a través de mecanismos naturales más que sobrenaturales, entonces su poder no dependía de la pertenencia a una tradición religiosa específica, no requería la mediación de autoridades eclesiásticas, no estaba sujeto a las restricciones doctrinales que las instituciones habían establecido para controlar su uso. Cualquier persona, independientemente de su origen étnico o sus creencias teológicas, podía acceder a los beneficios de esta práctica contemplativa simplemente comprendiendo y aplicando los principios psicológicos subyacentes. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Para Spinoza, significaba la liberación simultánea de una verdad que había permanecido prisionera de interpretaciones restrictivas y de una humanidad que había permanecido dependiente de mediadores institucionales para acceder a sus propias capacidades más elevadas. Cuando comprendemos que el poder de la palabra Shema no proviene de su supuesto origen divino, sino de su capacidad de entrenar la mente en la atención plena, descubrimos que podemos utilizar esta comprensión para desarrollar nuestra propia práctica contemplativa sin necesidad de someternos a autoridades externas o de aceptar creencias que no podemos verificar independientemente. Los líderes de la comunidad sefardí de Ámsterdam percibieron rápidamente las implicaciones subversivas de esta línea de razonamiento. No era simplemente que Spinoza estuviera cuestionando interpretaciones específicas de textos sagrados. Estaba cuestionando el fundamento mismo de la autoridad religiosa institucional. Si los individuos podían acceder directamente a los beneficios de las prácticas espirituales tradicionales simplemente comprendiendo sus mecanismos de operación, entonces la mediación rabínica se volvía no solo innecesaria, sino potencialmente contraproducente. Las primeras confrontaciones entre Spinoza y las autoridades comunitarias no versaron sobre cuestiones teológicas abstractas, sino sobre asuntos profundamente prácticos relacionados con el poder y el control social. Cuando Spinoza comenzó a sugerir que la palabra Shema podía ser utilizada eficazmente por cualquier persona que comprendiera los principios de la concentración contemplativa, independientemente de su adherencia a las doctrinas específicas del judaísmo, estaba implícitamente negando la necesidad de las instituciones que habían basado su autoridad precisamente en la afirmación de que ciertas prácticas espirituales solo podían ser accedidas legítimamente a través de canales oficiales. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad que prefiere refugiarse en supersticiones que la tranquilizan momentáneamente, pero la mantienen prisionera de sus propias limitaciones? Esta pregunta atravesó como un hilo conductor todas las reflexiones de Spinoza sobre la resistencia que sus ideas encontraban en sus contemporáneos. Observaba cómo personas inteligentes y educadas preferían mantener creencias que limitaban su capacidad de crecimiento antes que enfrentar la incertidumbre temporal que acompaña a toda búsqueda genuina de comprensión. El caso específico de la palabra Shema proporcionaba un ejemplo perfecto de esta tendencia general. Durante siglos, las comunidades judías habían encontrado en la repetición de esta palabra una fuente genuina de fortaleza y serenidad interior. Pero en lugar de investigar los mecanismos precisos a través de los cuales operaba esta transformación, habían preferido envolver el fenómeno en explicaciones sobrenaturales que hacían innecesaria y peligrosa cualquier investigación adicional.
El resultado era que se mantenían dependientes de interpretaciones oficiales y de mediadores institucionales para acceder a capacidades que eran naturalmente suyas. Spinoza no negaba la eficacia de la práctica tradicional. Al contrario, su propia experiencia le confirmaba que la concentración regular en la palabra Shema podía producir estados de serenidad y claridad mental que eran invaluables para cualquiera que buscara desarrollar sus capacidades contemplativas. Pero insistía en que estos beneficios podían ser obtenidos y potencialmente aumentados cuando se comprendían los mecanismos naturales a través de los cuales operaban, sin necesidad de aceptar hipótesis sobrenaturales que no podían ser verificadas independientemente. Esta distinción entre la eficacia práctica de una técnica y la validez de las teorías utilizadas para explicar esa eficacia se convertiría en uno de los principios fundamentales de la filosofía espinociana. Es posible que una práctica sea genuinamente beneficiosa, aunque las explicaciones tradicionales sobre las razones de su eficacia sean completamente erróneas. Y es posible desarrollar explicaciones más precisas que no solo preserven los beneficios de la práctica original, sino que abran posibilidades de refinamiento y extensión que las explicaciones tradicionales habían bloqueado. En el caso específico de la palabra Shema, la explicación spinociana no solo preservaba su eficacia transformadora, sino que la liberaba de las restricciones que las interpretaciones sobrenaturales habían impuesto. Ya no era necesario pertenecer a una comunidad religiosa específica para beneficiarse de esta técnica contemplativa. Ya no era necesario aceptar creencias teológicas particulares para comprender y aplicar los principios subyacentes. Ya no era necesario depender de mediadores institucionales para acceder a los estados de conciencia que la práctica podía generar. Pero esta liberalización tenía un precio que no todos estaban dispuestos a pagar. Requería asumir la responsabilidad personal completa sobre el desarrollo de las propias capacidades contemplativas, sin el apoyo de estructuras institucionales que proporcionaran orientación y validación externas. Requería la disciplina de mantener una práctica regular, sin la motivación que proporcionan las obligaciones comunitarias. Requería la madurez de evaluar los resultados de la práctica sin recurrir a criterios de autoridad externos. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Esta pregunta se volvió central en las reflexiones de Spinoza sobre la resistencia que sus ideas encontraban incluso entre personas que reconocían intelectualmente su validez. Comprendía que para muchos de sus contemporáneos, la pérdida de certezas doctrinales representaba una amenaza existencial que superaba cualquier beneficio que pudiera derivarse de una comprensión más precisa de los fenómenos espirituales. Las comunidades religiosas tradicionales ofrecían algo más que técnicas espirituales. Ofrecían marcos completos de significado que proporcionaban respuestas prefabricadas para las preguntas fundamentales sobre el propósito de la existencia, el destino después de la muerte, la naturaleza del bien y el mal. Cuando Spinoza sugería que estos marcos podían ser sometidos a análisis racional y potencialmente modificados o reemplazados por comprensiones más precisas, estaba implícitamente desafiando toda la estructura de seguridad psicológica que millones de personas habían construido alrededor de esas creencias heredadas. En sus conversaciones privadas con amigos cercanos, que compartían algunas de sus inquietudes intelectuales, Spinoza exploraba las implicaciones psicológicas profundas de su reinterpretación de la palabra Shema. Si la eficacia de esta práctica contemplativa no dependía de la verdad de las doctrinas teológicas asociadas con ella, entonces era posible que muchas otras creencias religiosas funcionaran de manera similar.
proporcionando beneficios psicológicos genuinos a través de mecanismos naturales que podían ser comprendidos y aplicados independientemente de la validez de las explicaciones sobrenaturales tradicionalmente asociadas con ellos. Esta hipótesis abría perspectivas tanto liberadoras como inquietantes. Por un lado, sugería que los seres humanos podían acceder a los beneficios de las tradiciones espirituales sin verse forzados a aceptar aspectos de esas tradiciones que entraran en conflicto con la razón o la evidencia empírica. Por otro lado, planteaba preguntas profundas sobre la función social de las creencias religiosas y sobre las consecuencias de someter todas las afirmaciones de verdad al escrutinio racional riguroso. ¿Qué pasaría con la cohesión social si las personas dejaran de compartir creencias comunes sobre cuestiones fundamentales? ¿Qué pasaría con la motivación moral si las personas dejaran de creer en sistemas de recompensas y castigos sobrenaturales? ¿Qué pasaría con el sentido de propósito si las personas dejaran de verse a sí mismas como participantes en planes divinos que trascendían su comprensión individual? Estas preguntas no tenían respuestas fáciles, y Spinoza las enfrentaba con la misma honestidad intelectual implacable que aplicaba a todos los otros aspectos de su investigación filosófica. Su conclusión, desarrollada a lo largo de años de reflexión solitaria, era que los beneficios genuinos de las tradiciones religiosas podían ser preservados y potencialmente aumentados cuando se comprendían los mecanismos naturales a través de los cuales operaban, mientras que los aspectos problemáticos de esas tradiciones, dogmatismo, intolerancia, dependencia de autoridades externas, tendían a disolverse cuando se eliminaban las explicaciones sobrenaturales que los sostenían. En el caso específico de la palabra Shema, esto significaba que su poder transformador podía ser liberado completamente cuando se comprendía como una técnica para desarrollar la capacidad de atención plena, sin necesidad de aceptar afirmaciones sobre su origen divino o su eficacia mágica. Una persona que practicara esta técnica con comprensión racional de sus mecanismos de operación podía obtener todos los beneficios que habían experimentado las generaciones anteriores de practicantes, pero sin las limitaciones que las interpretaciones sobrenaturales habían impuesto. Pero desarrollar esta comprensión racional requería un tipo de investigación que las autoridades religiosas tradicionales consideraban no solo innecesaria, sino peligrosa. Porque una vez que se comenzaba a analizar racionalmente los mecanismos de operación de las prácticas espirituales, resultaba difícil detener el proceso de análisis antes de que alcanzara todas las otras creencias e instituciones que habían sido consideradas sagradas e incuestionables. El conflicto entre Spinoza y la comunidad sefardí de Ámsterdam no era simplemente un desacuerdo intelectual sobre interpretaciones teológicas específicas. Era un choque fundamental entre dos concepciones incompatibles de la autoridad. La autoridad de la tradición heredada versus la autoridad de la razón individual. La autoridad de las instituciones establecidas versus la autoridad de la experiencia directa. La autoridad de las creencias colectivas versus la autoridad de la investigación personal. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías todavía aceptan el marco conceptual religioso, todavía reconocen la legitimidad de la autoridad eclesiástica para determinar la ortodoxia, todavía se mueven dentro del universo de discurso teológico. Las dudas, en cambio, cuestionan la validez misma del marco, exigen justificaciones racionales para afirmaciones que habían sido aceptadas como evidentes por sí mismas, plantean la posibilidad de que toda la estructura de autoridad institucional sea innecesaria para acceder a la verdad espiritual.
Cuando Spinoza sugería que la palabra Shema podía ser comprendida y utilizada eficazmente sin recurrir a explicaciones sobrenaturales, estaba implícitamente afirmando que los individuos podían desarrollar sus propias capacidades contemplativas sin depender de la mediación institucional. Y si esto era cierto para una práctica espiritual específica, ¿por qué no habría de ser cierto para todas las otras prácticas y enseñanzas que las instituciones religiosas afirmaban controlar exclusivamente? La excomunión de Spinoza en 1656 fue el reconocimiento formal de que sus ideas representaban una amenaza existencial para todo el sistema de autoridad sobre el que se sostenía la comunidad religiosa tradicional. No era suficiente refutar sus argumentos específicos o corregir sus interpretaciones particulares. Era necesario excluirlo completamente del discurso comunitario, para evitar que sus métodos de análisis se extendieran a otros miembros de la comunidad. Pero la exclusión institucional no detuvo el desarrollo de las ideas espinocianas. Simplemente las liberó de las restricciones que el contexto comunitario había impuesto. Fuera de las presiones sociales que lo habían forzado a moderar sus conclusiones más radicales, Spinoza pudo desarrollar hasta sus últimas consecuencias su reinterpretación de la palabra Shema y de todas las otras prácticas espirituales que había estudiado durante sus años de formación religiosa. Lo que descubrió en esa investigación liberada de restricciones institucionales fue que la sabiduría genuina contenida en las tradiciones religiosas no sólo podía ser preservada cuando se eliminaban las explicaciones sobrenaturales, sino que podía ser purificada y potenciada. La palabra Shema, despojada de sus atribuciones mágicas, pero comprendida como una técnica sofisticada para desarrollar la atención plena, se revelaba como una herramienta más poderosa para la transformación de la conciencia de lo que había sido cuando estaba envuelta en misterios teológicos. Esta purificación racional de las técnicas espirituales tradicionales no era un proceso de reducción empobrecedora, sino de destilación enriquecedora. Al eliminar elementos supersticiosos que habían oscurecido la comprensión de los mecanismos reales de transformación, Spinoza hacía posible el desarrollo de prácticas más eficaces y más accesibles universalmente. Ya no era necesario nacer en una tradición específica o aceptar un conjunto particular de creencias doctrinales para beneficiarse de la sabiduría contemplativa que la humanidad había desarrollado a lo largo de milenios. Pero esta universalización tenía implicaciones que iban mucho más allá del ámbito de las prácticas espirituales individuales. Si las técnicas contemplativas podían ser liberadas de sus contextos religiosos específicos sin perder su eficacia, si los individuos podían desarrollar capacidades espirituales elevadas sin depender de mediadores institucionales, si la sabiduría más profunda era accesible a través del uso riguroso de la razón natural, entonces toda la estructura de autoridad que había dominado la cultura occidental durante más de 1000 años perdía su justificación fundamental. En sus reflexiones sobre las implicaciones sociales y políticas de sus descubrimientos filosóficos, Spinoza llegó a comprender que la reinterpretación de la palabra Shema era simplemente el primer paso en una transformación mucho más amplia de la cultura humana. Si las personas podían aprender a acceder directamente a los estados de conciencia que las tradiciones religiosas habían prometido como recompensas por la obediencia doctrinal, si podían desarrollar por sí mismas las capacidades que las instituciones afirmaban transmitir exclusivamente, si podían encontrar significado y propósito a través de la comprensión racional en lugar de la fe ciega, entonces
Se volvía posible imaginar formas completamente nuevas de organización social basadas en la libertad individual y la responsabilidad personal en lugar de la autoridad externa y la obediencia impuesta. Esta visión de una sociedad transformada por la comprensión racional no era una utopía abstracta, sino una posibilidad concreta que podía realizarse gradualmente a medida que más individuos desarrollaran las capacidades necesarias para la autodeterminación genuina. Y el ejemplo de la palabra Shema mostraba exactamente cómo podía producirse esta transformación. No a través de revoluciones violentas que simplemente reemplazaran una forma de autoridad externa con otra, sino a través del desarrollo paciente de capacidades interiores que hicieran innecesaria cualquier forma de dominación externa. Cuando una persona comprende verdaderamente los mecanismos a través de los cuales la concentración en la palabra Shema produce estados de serenidad y claridad mental, ya no necesita depender de autoridades externas para acceder a esos estados. Puede desarrollar su propia práctica contemplativa, adaptada a sus circunstancias específicas. Puede modificar y refinar las técnicas según su experiencia personal. Puede compartir su comprensión con otros sin pretender ejercer autoridad sobre ellos. Esta independencia interior es la base de toda libertad auténtica, y su desarrollo gradual en un número creciente de individuos es la única forma segura de transformar las estructuras sociales sin generar nuevas formas de opresión. Pero el desarrollo de esta independencia interior requiere exactamente el tipo de disciplina mental y honestidad intelectual que Spinoza había cultivado durante su investigación sobre la naturaleza de las prácticas espirituales tradicionales. No es suficiente rechazar las autoridades externas si no se desarrollan las capacidades internas necesarias para la autodeterminación responsable. No es suficiente cuestionar las explicaciones sobrenaturales si no se construyen comprensiones racionales que puedan guiar efectivamente la acción y la decisión. En este sentido, la reinterpretación spinociana de la palabra Shema proporcionaba un modelo perfecto para el tipo de trabajo interior que era necesario emprender. El trabajo de distinguir entre los aspectos genuinamente valiosos de las tradiciones heredadas y los aspectos que eran simplemente productos del miedo, la ignorancia o el deseo de control. Este trabajo de discernimiento no podía ser realizado de una vez por todas. Requería una vigilancia constante y una disposición a revisar continuamente las propias comprensiones a la luz de nueva evidencia o reflexión más profunda. ¿No es precisamente esta la lección más práctica que podemos extraer de la confrontación entre Spinoza y las autoridades religiosas de su época? Que la libertad auténtica no se obtiene simplemente rechazando las formas existentes de autoridad, sino desarrollando las capacidades interiores que hacen posible la autodeterminación responsable. La palabra Shema, comprendida como una técnica para desarrollar la atención plena y la receptividad consciente, se convierte así en un símbolo de la transformación que debe producirse en cada individuo que busque liberarse genuinamente de todas las formas de dependencia externa que limitan su crecimiento y realización. Pero esta transformación individual no es un proceso puramente privado, sin implicaciones sociales. Al contrario, cada persona que desarrolla genuinamente su capacidad de autodeterminación responsable se convierte automáticamente en una fuente de inspiración y apoyo para otros que buscan emprender el mismo proceso. La abundancia interior que surge de la comprensión racional es naturalmente contagiosa, no porque se propague mágicamente, sino porque su manifestación viviente en la conducta y la presencia de una persona demuestra concretamente que formas más elevadas de existencia son posibles y accesibles.
En los años que siguieron a su excomunión, mientras desarrollaba sistemáticamente su filosofía en la soledad de su taller de pulidor de lentes, Spinoza experimentó directamente esta abundancia interior que había identificado como el fruto maduro de la comprensión racional. Su vida se había simplificado radicalmente, sin las obligaciones sociales de la pertenencia comunitaria, sin las distracciones de la búsqueda de éxito convencional, sin las ansiedades que surgen de la dependencia de aprobación externa. Pero esa simplificación exterior había liberado energías para un enriquecimiento interior que superaba con mucho cualquier satisfacción que hubiera podido derivar de los éxitos mundanos. ¿No era esta la demostración más convincente de la validez de su reinterpretación de la palabra Shema? Que alguien que había perdido todo apoyo institucional, toda seguridad social, toda perspectiva de reconocimiento profesional, podía, sin embargo, manifestar una serenidad y una satisfacción más profundas que aquellas de personas que habían logrado todos los objetivos que la sociedad convencional consideraba deseables. Su abundancia no era visible para los ojos externos, vivía en la pobreza material más completa, pero era absolutamente tangible para cualquiera que tuviera la sensibilidad suficiente para percibir la calidad de presencia que emanaba de alguien que había logrado armonizar completamente su existencia exterior con su comprensión interior más profunda. Esta armonización no había sido lograda a través de la repetición mecánica de fórmulas tradicionales, sino a través del trabajo paciente de comprender los principios subyacentes que esas fórmulas habían intuido, pero expresado de manera inadecuada. La palabra Shema había funcionado en la vida de Spinoza exactamente como su análisis filosófico había predicho que funcionaría. No como una llave mágica que abriera puertas sobrenaturales, sino como una técnica natural para desarrollar capacidades que eran inherentes a la naturaleza humana, pero que requerían cultivo disciplinado para manifestarse plenamente. Y así, en la más profunda soledad externa, Spinoza había logrado realizar de la manera más completa posible aquello hacia lo cual apuntaba la antigua sabiduría contenida en la palabra más repetida de la tradición hebrea. Había aprendido a escuchar con tal profundidad que su mente individual se había vuelto transparente a las leyes universales que gobiernan toda existencia. Había desarrollado una receptividad tan completa que cada momento de su experiencia se convertía en una oportunidad de participar conscientemente en la creatividad infinita que se despliega a través de todas las formas finitas de ser. En las profundidades silenciosas de una noche de febrero de 1677, mientras las velas proyectaban sombras danzantes sobre las páginas manuscritas que contenían el destilado de toda una vida de investigación filosófica, Baruch Spinoza experimentaba por última vez aquella abundancia interior que había identificado como el verdadero secreto de la palabra más repetida por generaciones de judíos a lo largo de los siglos. Su cuerpo, debilitado por la tuberculosis, apenas conservaba fuerzas para sostener la pluma, pero su mente mantenía toda la luminosidad cristalina que había caracterizado sus mejores momentos de comprensión. Y en esas horas finales, mientras la muerte se aproximaba con la inevitabilidad serena de un proceso natural, Spinoza contemplaba el significado último de su descubrimiento más revolucionario, que el poder verdadero no reside en la pronunciación de palabras sagradas, sino en quien se atreve a comprenderlas hasta sus raíces más profundas. ¿Qué significa atreverse a comprender? No es simplemente el valor intelectual de hacer preguntas difíciles o de desafiar autoridades establecidas. Es algo mucho más profundo y más raro. Es la disposición de seguir las implicaciones de la comprensión racional hasta sus últimas consecuencias,
incluso cuando esas implicaciones requieren el abandono de todas las seguridades psicológicas que habían proporcionado sentido y orientación a la existencia. Es la voluntad de permanecer en la incertidumbre el tiempo necesario para que emerja una comprensión más precisa, sin refugiarse en respuestas prematuras que calmen la ansiedad, pero bloqueen el crecimiento interior. Durante los 20 años que habían transcurrido desde su excomunión, Spinoza había llevado este atrevimiento hasta límites que pocos de sus contemporáneos habrían podido soportar. No le había bastado con cuestionar interpretaciones específicas de la palabra Shema. Había investigado los fundamentos mismos de todo conocimiento religioso. Había sometido a análisis racional las bases de toda autoridad institucional. Había explorado las implicaciones de una visión del mundo en la cual no existían jerarquías ontológicas entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo humano y lo divino, entre la razón y la fe. Lo que había descubierto en esa investigación implacable era que la abundancia auténtica, aquella que la palabra Shema había estado prometiendo veladamente durante milenios, no es una recompensa que se obtiene siguiendo reglas externas, sino una capacidad que se despierta cuando la mente se libera de las limitaciones que ella misma se había impuesto por miedo a enfrentar la realidad tal como es. Y esta liberación no puede ser otorgada por ninguna autoridad externa, solo puede ser conquistada por cada individuo que tenga el valor de emprender el trabajo interior necesario para alcanzarla. Pero ¿por qué tan pocas personas se atreven a emprender este trabajo? ¿Por qué la mayoría prefiere conformarse con interpretaciones heredadas que prometen abundancia futura a cambio de obediencia presente, en lugar de investigar directamente los mecanismos a través de los cuales la abundancia auténtica se hace accesible aquí y ahora? La respuesta, había comprendido Spinoza, reside en la naturaleza misma del proceso de comprensión genuina. Requiere la disposición de atravesar períodos de desorientación, incertidumbre, que la mayoría encuentra intolerables. Cuando una persona comienza a investigar seriamente el significado de la palabra Shema, no puede detenerse en la superficie de las explicaciones tradicionales. Debe estar dispuesta a cuestionar no solo las interpretaciones específicas, sino los marcos conceptuales que hacen posibles esas interpretaciones. Debe estar dispuesta a examinar sus propias motivaciones para buscar abundancia, sus propias ideas sobre lo que constituye la riqueza auténtica, sus propias expectativas sobre las fuentes de satisfacción duradera. Y este examen, llevado hasta sus raíces más profundas, inevitablemente revela que muchas de las cosas que había considerado valiosas eran en realidad obstáculos para la realización de aquello que buscaba más genuinamente. El atrevimiento de Spinoza no había consistido simplemente en desafiar las autoridades religiosas de su época, aunque ciertamente había hecho eso también, sino en algo mucho más radical, en aceptar las consecuencias completas de su propia comprensión racional, incluso cuando esas consecuencias lo dejaban completamente solo, sin apoyo institucional, sin reconocimiento social, sin las consolaciones que proporcionan las creencias compartidas. Había preferido la soledad de la verdad a la compañía de las ilusiones. Había elegido la incertidumbre honesta sobre la certeza artificial. Había optado por la responsabilidad completa sobre la dependencia tranquilizadora. ¿Y cuál había sido el fruto de este atrevimiento extremo? No la amargura del escepticismo destructivo ni la desesperación del nihilismo, sino algo completamente inesperado. Una forma de abundancia tan profunda y tan independiente de circunstancias externas que ni la pobreza material, ni el aislamiento social, ni la proximidad de la muerte podían disminuirla. Había descubierto que cuando la mente se libera completamente de las ilusiones que la mantienen en estado de carencia artificial,
reconoce su participación natural en la plenitud infinita que constituye la esencia misma de la realidad. Esta era la abundancia hacia la cual había apuntado siempre la palabra Shema, pero que las interpretaciones tradicionales habían oscurecido bajo capas de superstición y dependencia institucional. Escuchar, en el sentido más profundo de esta palabra, significa reconocer que la separación entre el yo individual y la totalidad cósmica es una construcción mental que puede ser disuelta mediante la comprensión adecuada. Y cuando esta disolución se completa, no como experiencia mística temporal, sino como comprensión racional estable, la sensación de carencia que impulsa la búsqueda de abundancia externa se revela como completamente ilusoria. Pero lograr esta comprensión requiere exactamente el tipo de atrevimiento que Spinoza había demostrado. La disposición de seguir la investigación racional hasta puntos donde todas las certezas familiares se disuelven y debe construirse una nueva forma de certeza basada en evidencia directa más que en autoridades heredadas. Este proceso no puede ser realizado colectivamente. Cada individuo debe emprenderlo por sí mismo, con sus propios recursos intelectuales y emocionales, asumiendo completamente la responsabilidad por las conclusiones a las que llegue. No es precisamente esta la razón por la cual las instituciones religiosas han temido siempre a pensadores como Spinoza, porque demuestran que los individuos pueden acceder directamente a los estados de conciencia más elevados, sin necesidad de mediadores externos, sin dependencia de autoridades institucionales, sin sumisión a doctrinas que no pueden ser verificadas independientemente. El ejemplo viviente de una persona que ha logrado la abundancia auténtica a través de la comprensión racional constituye una amenaza existencial para cualquier sistema de poder basado en el control del acceso a los bienes espirituales. Spinoza había comprendido que su propia vida funcionaba como un experimento crucial sobre la viabilidad de una existencia humana completamente liberada de dependencias externas. Si era posible mantener serenidad, propósito y satisfacción profunda sin apoyo institucional, sin creencias sobrenaturales, sin esperanzas de recompensas futuras, entonces se demostraba que la autonomía genuina era una posibilidad real y no simplemente un ideal abstracto. Y su experiencia confirmaba día tras día que no solo era posible, sino que proporcionaba formas de satisfacción más profundas y estables que cualquier otra que hubiera conocido durante sus años de pertenencia comunitaria. La palabra Shema, despojada de su envoltorio religioso, pero conservando su poder transformador, se había convertido para él en el símbolo perfecto de esta autonomía conquistada a través de la comprensión. Ya no necesitaba repetirla como una fórmula. Le bastaba convivir su significado esencial, mantenerse completamente receptivo ante la realidad tal como se presentaba momento a momento, sin resistencias basadas en expectativas irrealistas o miedos infundados. Esta receptividad total no era pasividad, sino la forma más activa de actividad. La participación consciente en los procesos creativos que se despliegan continuamente a través de todas las formas de existencia. Pero ¿qué sucede cuando esta comprensión se encuentra con la necesidad de ser comunicada a otros que no han emprendido el mismo proceso de investigación interior? Durante sus últimos años, Spinoza había reflexionado profundamente sobre este problema. Sabía que sus ideas, expresadas en el lenguaje técnico de la filosofía académica, serían accesibles únicamente para una minoría de especialistas. Sabía que la mayoría de las personas necesitaría formas de expresión más directas e intuitivas para poder beneficiarse de las comprensiones que había desarrollado.
El desafío consistía en encontrar maneras de comunicar la esencia de su descubrimiento, que la abundancia auténtica surge de la comprensión racional y no de la repetición de fórmulas mágicas, sin caer en el dogmatismo que había caracterizado a las tradiciones que criticaba. No podía simplemente reemplazar una forma de autoridad externa con otra. Tenía que encontrar formas de despertar en otros el mismo tipo de investigación independiente que lo había conducido a sus propias comprensiones. La solución que había desarrollado era característicamente elegante en su simplicidad. En lugar de ofrecer nuevas creencias que debían ser aceptadas, ofrecía métodos de investigación que podían ser aplicados. En lugar de prometer resultados específicos, describía procesos que cada persona podía emprender según sus propias circunstancias y capacidades. En lugar de establecer nuevas autoridades, proporcionaba herramientas para el desarrollo de la autoridad interior que surge naturalmente de la comprensión directa. En el caso específico de la palabra Shema, esto significaba mostrar cómo su uso tradicional podía ser transformado en una práctica de desarrollo de la atención plena, accesible a cualquier persona independientemente de sus creencias religiosas específicas. No era necesario aceptar doctrinas sobre el origen divino de la palabra para beneficiarse de la disciplina mental que su uso contemplativo podía proporcionar. No era necesario pertenecer a una comunidad religiosa específica para acceder a los estados de serenidad y claridad que su práctica podía generar. Pero esta democratización de las técnicas espirituales requería que cada practicante desarrollara su propia capacidad de discernimiento para distinguir entre efectos genuinos y autosugestiones superficiales, entre transformaciones auténticas de la conciencia y estados emocionales temporales que podían confundirse con crecimiento espiritual. Y este desarrollo del discernimiento interior requería exactamente el tipo de honestidad intelectual y disciplina mental que Spinoza había cultivado durante su propia investigación filosófica. ¿No era esto lo más revolucionario de su propuesta, que transformaba a cada individuo en su propio investigador espiritual equipado con herramientas racionales para evaluar la validez de cualquier afirmación sobre la naturaleza de la abundancia auténtica? Ya no era necesario depender de autoridades externas para determinar si una práctica específica era beneficiosa. Cada persona podía desarrollar los criterios necesarios para hacer esas evaluaciones por sí misma. Esta revolución silenciosa en la manera de abordar las cuestiones espirituales tenía implicaciones que iban mucho más allá del ámbito de la práctica contemplativa individual. Si las personas podían desarrollar autonomía genuina en relación con las cuestiones más fundamentales sobre el significado y el propósito de la existencia, entonces se volvía posible imaginar formas completamente nuevas de organización social basadas en la cooperación libre entre individuos autodeterminados en lugar de la obediencia impuesta a autoridades externas. En sus reflexiones sobre el futuro de la humanidad, Spinoza había llegado a comprender que la palabra Shema representaba algo mucho más significativo que una técnica contemplativa específica. Representaba la posibilidad de una transformación fundamental en la manera como los seres humanos se relacionan con el conocimiento, con la autoridad, con la responsabilidad personal. Representaba la transición de una humanidad infantil que busca seguridad en autoridades parentales externas hacia una humanidad madura que asume la responsabilidad completa por su propio desarrollo y realización. Pero ¿cuántos individuos en cada generación tendrían el atrevimiento necesario para emprender esta transición?
¿Cuántos estarían dispuestos a abandonar las seguridades de la dependencia institucional para conquistar la libertad que surge de la comprensión racional? Spinoza sabía que serían pocos, al menos durante los siglos inmediatamente siguientes, pero también sabía que esos pocos funcionarían como semillas que eventualmente darían fruto en formas que él no podía anticipar completamente. Su propia vida había sido una demostración de que la transformación era posible. Había mostrado que un ser humano podía vivir con abundancia auténtica, sin depender de fuentes externas de validación o apoyo. Había probado que la comprensión racional podía proporcionar una base sólida para la serenidad interior y la satisfacción profunda. Había establecido que la autonomía genuina no era un ideal inalcanzable, sino una posibilidad concreta, accesible para cualquiera dispuesto a emprender el trabajo interior necesario para realizarla. El legado que dejaba no consistía en doctrinas que debían ser memorizadas, sino en métodos que podían ser aplicados. No consistía en respuestas definitivas, sino en preguntas que cada generación tendría que responder por sí misma. No consistía en una nueva autoridad externa, sino en herramientas para el desarrollo de la autoridad interior, que surge naturalmente cuando la mente se libera de las ilusiones que la mantienen en estado de dependencia artificial. Y la palabra Shema, transformada por su análisis de fórmula mágica en técnica racional, se convertía en el símbolo perfecto de esta herencia. Accesible universalmente, pero requiriendo ser conquistada individualmente, simple en su formulación, pero profunda en sus implicaciones, antigua en sus orígenes, pero completamente relevante para cualquier época histórica en la cual los seres humanos busquen formas de abundancia que no dependan de circunstancias externas incontrolables. En esas horas finales de febrero de 1677, mientras la vida se retiraba gradualmente de su cuerpo, pero su mente conservaba toda su lucidez penetrante, Spinoza experimentaba la realización completa de aquello hacia lo cual había apuntado toda su investigación filosófica. La muerte no le causaba ansiedad, porque había comprendido que aquello que hay de más valioso en cada ser humano, la capacidad de comprensión racional, participa de algo eterno que trasciende cualquier forma individual específica. La pobreza material no le causaba sufrimiento porque había descubierto fuentes interiores de riqueza que no podían ser amenazadas por circunstancias externas. La soledad social no le causaba tristeza porque había aprendido a encontrar en su propia mente la compañía más estimulante y satisfactoria. ¿No era esta la demostración más convincente del poder transformador que había identificado en el corazón de la palabra Shema? Que alguien pudiera enfrentar la muerte sin miedo, la pobreza sin desesperación, la soledad sin amargura, simplemente porque había aprendido a escuchar la realidad con tal profundidad que había reconocido su participación natural en algo infinitamente más grande y más permanente que cualquier circunstancia particular. Su abundancia había alcanzado esa cualidad de eternidad que caracteriza a todo aquello que es verdaderamente real. No podía ser aumentada ni disminuida por eventos externos porque su fuente residía en la naturaleza misma de la existencia consciente. Los manuscritos que había preparado cuidadosamente para su publicación póstuma contenían en forma sistemática todo lo que había aprendido sobre la naturaleza de esta abundancia auténtica. Pero sabía que el mensaje más poderoso no estaba en las palabras escritas, sino en el ejemplo de su propia existencia. La prueba viviente de que es posible construir una vida plena y significativa basada completamente en la comprensión racional, sin dependencia de autoridades externas, sin refugio en supersticiones tranquilizadoras, sin renuncia a la capacidad crítica de la mente. Y así, la palabra Shema completaba su transformación histórica más radical.
de mantra religioso repetido mecánicamente por millones de creyentes, se convertía en símbolo de la autonomía intelectual más completa, de fórmula mágica que prometía resultados sobrenaturales, se transformaba en método racional para desarrollar capacidades naturales, de técnica para obtener favores divinos, se revelaba como práctica para despertar la divinidad inherente en cada mente humana, suficientemente disciplinada y clara. Pero esta transformación no era simplemente un evento histórico que había ocurrido en el siglo XVII y que podía ser estudiado como una curiosidad académica. Era un proceso que se renueva en cada época, en cada cultura, en cada individuo que tiene el atrevimiento necesario para investigar directamente la naturaleza de sus propias búsquedas más profundas. Porque el conflicto entre la autoridad externa y la comprensión interior, entre la dependencia institucional y la autonomía racional, entre las promesas de abundancia futura y el reconocimiento de la plenitud presente, no es un conflicto que se resuelve de una vez por todas, sino una tensión que debe ser navegada conscientemente por cada generación y por cada persona. En nuestros días, cuando las promesas de abundancia han alcanzado niveles de sofisticación nunca antes vistos, pero los niveles de satisfacción auténtica parecen permanecer estancados o incluso declinar, las comprensiones spinozianas sobre la naturaleza del atrevimiento necesario para acceder a la riqueza real adquieren una relevancia particular. Millones de personas buscan fórmulas mágicas, ya sean tradicionales o modernas, que les permitan obtener lo que desean sin necesidad de transformar fundamentalmente su manera de comprender los deseos mismos. Pero, ¿qué pasaría si, siguiendo el ejemplo de Spinoza, nos atreviéramos a investigar más profundamente la naturaleza misma de nuestras búsquedas de abundancia? ¿Qué descubriríamos si aplicáramos a nuestras propias motivaciones la misma honestidad intelectual implacable que él aplicó a las tradiciones de su época? ¿No podríamos encontrar que muchos de nuestros deseos más insistentes son en realidad síntomas de una carencia artificial creada por ideas confusas sobre lo que realmente necesitamos para ser felices? El atrevimiento spinoziano no consiste en adoptar una posición escéptica que rechace todas las afirmaciones sobre la abundancia espiritual. Consiste en desarrollar criterios racionales para distinguir entre afirmaciones válidas e inválidas, entre técnicas eficaces e ineficaces, entre transformaciones auténticas y cambios superficiales que pueden confundirse con crecimiento real. Y estos criterios no pueden ser aplicados mecánicamente, requieren el desarrollo de una sensibilidad interior que solo se perfecciona a través de la experiencia directa y la reflexión honesta sobre los resultados de esa experiencia. ¿Quién se atreve hoy a emprender este tipo de investigación sin garantías previas sobre los resultados a los cuales conducirá? ¿Quién está dispuesto a cuestionar no solo las respuestas que ha recibido, sino las preguntas que ha aprendido a hacer? ¿Quién tiene la paciencia necesaria para permanecer en la incertidumbre el tiempo requerido para que emerjan comprensiones más precisas, sin refugiarse en conclusiones prematuras que calmen la ansiedad pero bloqueen el crecimiento? Estas son las preguntas que la palabra Shema, despojada de su envoltorio sobrenatural, pero conservando su poder transformador, plantea a cada generación. No como desafíos retóricos, sino como invitaciones prácticas a emprender el único tipo de trabajo que puede conducir hacia formas de abundancia que no dependan de circunstancias externas incontrolables. El trabajo de desarrollar las capacidades interiores que permiten reconocer y participar conscientemente en la plenitud que siempre ha estado presente, esperando ser percibida por mentes suficientemente claras y receptivas. Desde tu lugar en este mundo, donde quiera que te encuentres en este momento preciso,
en cualquier ciudad de cualquier país, a cualquier hora del día o la noche. Tal vez sientes resonar en tu interior esta invitación ancestral renovada. Tal vez reconoces en estas palabras el eco de búsquedas que has emprendido por tu cuenta, de preguntas que han surgido en tu propia reflexión, de intuiciones que han aparecido en tus momentos de mayor claridad y serenidad. Y tal vez, si estas comprensiones han tocado algo genuino en tu experiencia, sientes el impulso natural de compartirlas con alguien que amas, enviándole junto con este contenido una bendición silenciosa para él y toda su familia, participando así en esa abundancia que se multiplica cuando se ofrece generosamente, sin expectativas de retorno específico. Porque esta es la lección final que emerge del encuentro entre la sabiduría antigua y el pensamiento moderno. Que la abundancia auténtica no es algo que se acumula privadamente, sino algo que se realiza en la conexión generosa con otros. No es algo que se obtiene compitiendo, sino algo que se descubre cooperando. No es algo que se produce forzando la realidad, sino algo que se recibe cuando aprendemos a participar conscientemente en los procesos creativos que nos rodean y nos constituyen. La palabra Shema ha completado así su transformación más radical. De técnica para obtener favores sobrenaturales, se ha revelado como método para despertar capacidades naturales. De fórmula mágica accesible únicamente a iniciados, se ha convertido en herramienta racional disponible para cualquiera que tenga el atrevimiento necesario para emprender su propio proceso de investigación interior. Su poder no reside en su pronunciación mecánica, sino en la comprensión transformadora que surge cuando alguien se atreve a escuchar la realidad con tal profundidad que reconoce su participación natural en la creatividad infinita que se despliega momento a momento a través de todas las formas de existencia. Y así, en este momento preciso en que estas palabras encuentran tu atención, la antigua invitación se renueva una vez más. ¿Te atreves a escuchar? ¿Te atreves a investigar directamente la naturaleza de tus propias búsquedas de abundancia? ¿Te atreves a desarrollar los criterios interiores necesarios para distinguir entre promesas vacías y posibilidades auténticas? ¿Te atreves a emprender el trabajo paciente de transformar tu relación con el deseo mismo, liberándote así de la carencia artificial que impulsa la búsqueda de satisfacciones externas? El poder no está en la repetición de la palabra, sino en quien se atreve a comprenderla hasta sus raíces más profundas. La abundancia no surge de la pronunciación mágica, sino del reconocimiento racional de la plenitud que siempre ha estado presente. La verdad no se repite mecánicamente, se comprende conscientemente, se vive auténticamente, se comparte generosamente. Y en esa comprensión, esa vivencia y esa generosidad se encuentra la semilla de una transformación que puede renovar no solo la vida individual, sino la calidad misma de la existencia humana en este planeta que compartimos. La palabra ha sido pronunciada, la invitación ha sido extendida, la posibilidad ha sido demostrada. Lo que resta es la respuesta que cada conciencia debe dar por sí misma, con sus propios recursos, en sus propias circunstancias, asumiendo completamente la responsabilidad por las consecuencias de esa respuesta. Porque al final, esta es la abundancia más profunda, la libertad de elegir conscientemente cómo responder a la realidad, y la capacidad desarrollada de vivir plenamente las consecuencias de esas elecciones.